historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudades del interior del país donde nos los permite la competencia automotriz, pero también estamos llegando a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo también donde exista internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. Como siempre y como cada sábado, también quiero recordarles que están a su disposición las vías electrónicas para comunicarnos, ya sea a través del correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a través de la página de Facebook Villalpando y la Historia, que por cierto ya tiene 16,000 seguidores, aumentamos ya en unos cuantos meses 1,000 más, cosa que agradezco infinitamente a todos ustedes y se los aprecio. Estamos pues en vivo en un programa hoy que vamos a tratar un tema más ligero, porque estos días como que no están para angustiarnos ya mucho, entre cuestiones electorales y políticas y entre tanto fútbol, más vale mejor llevárnoslas tranquilas este y el siguiente sábado. Pero antes, déjenme saludar, como siempre lo hacemos, a los amigos que ya se han tomado la molestia de escribirnos, particularmente don Rolando Orozco allá de Puebla, muchas gracias. Mi querido amigo Manuel García desde Querétaro, se lo aprecio enormemente, por supuesto. Y también quiero agradecerle a Rosa Araceli Rotaeche y al señor padre Octavio Rotaeche Ranero, que lo está escuchando. Muchas gracias, les aprecio sus mensajes. Y bueno, el tema de hoy es un tema, repito, ligerón. De plano pensé que necesitábamos algo que fuese entre simpático, divertido, quizás hasta medio frívolo, pero que nos ilustrara desde otro punto de vista la vida de las personas que nos han gobernado. De alguna manera asomarnos un poquito a ese resquicio de vida privada que a veces es sumamente importante para poder entender la personalidad, el carácter e inclusive la actuación de las personas que tienen a su cargo el gobierno de la nación entera a través de una conseja popular, de un refrán: salud, dinero y amor. ¿Cómo les fue a algunos de nuestros gobernantes, emperadores o presidentes, en estos tres rubros bien importantes que, si a los seres humanos comunes y corrientes verdaderamente nos preocupan muchísimo, pues imagínense también a ellos? No se piense que por ser presidentes o emperadores son ricos y tienen la vida resuelta, Eso quizás suceda en los últimos años, pero no siempre fue así, ni tampoco en cuestión de amores, ni mucho menos en cuestión de salud. Tres rubros, repito, que el refranero popular ha perfectamente identificado: salud, dinero y amor, y que, repito, son esenciales para la vida de cada quien para alcanzar la felicidad, porque pues los tres ayudan muchísimo al bien pasar aquí en nuestra existencia sobre la tierra. Y lo mismo habrán pensado, repito, quienes nos gobernaron. Déjenme también insistir hoy en un punto importante que, pues sin tener dedicatoria, tiene mucho que ver con la realidad actual. ¿A qué edad, a los cuántos años llegó cada persona que nos ha gobernado? Vamos a notar un cambio bien importante en los promedios de vida que México ha incrementado realmente en 200 años. A principios del siglo XIX, por donde iniciaremos el relato, los hombres mueren en realidad muy tempranamente, y esta esperanza o expectativa de vida
pues se ha aumentado, incrementado muchísimo en estos 2 siglos, y por lo tanto las edades de hoy no tienen, digámoslo así, equivalencia en las del pasado. Hoy no podemos decir que un hombre de 50 o 60 años sea un hombre viejo. En cambio, en el siglo XIX evidentemente lo era. Hoy no podemos decir, o lo podemos decir, que un joven de 38 o 40 años pues es realmente joven. En el siglo XIX era lo normal que ocuparan esos puestos. Así que bueno, vamos a iniciar este relato, repito, con cierto aire ligero y divertido para poder entender y conocer cómo les fue a estos hombres que nos gobernaron en materias tan importantes como salud, dinero y amor, empezando por don Agustín de Iturbide. Fíjense, esto de llamarle don, que es una forma muy correcta y muy propia y muy respetable que tenemos en México, pues hoy en día lo imaginamos para personas mayores, para personas casi en la senectud. Pero en cambio Iturbide, cuando llega a emperador de México, tiene únicamente 38 años de edad. Cuando muera, año y medio después, tendrá apenas arañando los 40 años de edad. Era realmente muy, muy joven desde el punto de vista de hoy. Es un chamaco, ya quisiera tener esa edad, por supuesto. Pero Iturbide, pues, vivió la vida muy, muy aceleradamente. En materia de dinero, hay que decir claramente que él provenía de una familia más o menos acomodada, digámoslo así, de clase media alta de allá, de Valladolid, en Michoacán. Pero con el paso del tiempo hizo algunas inversiones bastante malas. ¿Qué hizo? Pues metió sus bienes a la propia lucha por la independencia, y hay que decir claramente que lo perdió todo, aunque seguramente tuvo esperanzas de recuperarse y soñó con la riqueza que le ofreció el propio Congreso mexicano cuando consumó la independencia, porque por decreto le obsequiaron montonales de leguas cuadradas de tierra en Texas que nunca recibiría. Era su manera de salir de pobre, pero no lo consiguió. Tuvo que irse al exilio, y cuando regresa, en buena medida, además de querer recuperar el trono, como se dice, en buena medida vuelve a México, como lo dice en sus cartas, porque no tiene con qué mantener a su familia. Es decir, era un hombre bastante pobre, en situación de miseria casi extrema, que tenía que regresar a ver cómo conseguía algo para poder sostenerse y sostener a su familia, con una buena salud, eso sí, una salud bastante aceptable, nunca tuvo mayor problema de enfermedades. Y en materia de amores, que es importante, hay que decir que estuvo casado con doña Ana María Huarte, la cual inclusive llegará a ser la emperatriz de México por cortos 11 meses, pero Iturbide pasaría a la historia por su fama de sus amores extramatrimoniales que sostuvo con aquella mujer que dicen que era algo verdaderamente hermoso, la famosísima María Ignacia Rodríguez de Velasco, apodada la Güera Rodríguez. Es pues una historia bastante sencilla, bastante convencional si ustedes quieren. Un hombre, eso sí, afortunado, un hombre que con muchísimo empeño consigue lo que se propone, aunque al final fracasa y pierde la vida, que tiene un matrimonio estable, que tiene su amante, muy famosa eso sí, y que pues finalmente trascenderá la historia como un hombre fallido, en el sentido de que por pretender convertirse en monarca perdió y echó a la basura los títulos que tenía bien ganados de Libertador de México. 38 años tenía, los mismos que tiene también cuando llega a la presidencia de la República nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, o Miguel Fernández Félix, como quieran llamarlo, que es un hombre, este sí nació en cuna rica. Su familia era bastante potentada económicamente hablando, allá de Tamazula, en Durango, en donde poseía minas, y además el papá era funcionario de la administración pública virreinal, y eran tan ricos, bastante acomodados, que permitieron que a su hijo Miguelito Fernández Félix lo pudieran enviar a la Ciudad de México a estudiar en la Universidad Cara de entonces,
que era como la Ibero de aquellos tiempos, el colegio de San Ildefonso, también de la Compañía de Jesús, en donde estudiará el joven Guadalupe Victoria, todavía no se llamaba así, claro, y cuando salga la guerra, fíjense bien, estaba tan acostumbrado a los buenos modales y al servicio fino de su propia casa, que aún en los campamentos militares pedía que le sirvieran de comer, no en el suelo como a los demás, sino en su vajilla de plata portátil que llevaba consigo. Imagínense nada más. Muy mala salud tenía Victoria. Fíjense, en la guerra de independencia, y eso se sabe poco, de un machetazo en un combate le cortaron una oreja. Le faltaba una oreja a Guadalupe Victoria, cosa que no se dice. Inclusive si ustedes se fijan en sus cuadros o en las pinturas que hay de él, siempre está de perfil o de 3/4, nunca verán ustedes del otro lado porque carecía, estaba mucho de la oreja, pero además tenía una enfermedad bastante delicada toda la vida, fue epiléptico, tenía esta terrible enfermedad llamada también el mal de insulto en aquel tiempo, que pues le hizo pasar la vida muy difícil. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde, la historia que quiero vivir, en el que estamos platicando acerca del salud, dinero y amor en los hombres que nos han gobernado. Un tema ligerito, apenas adecuado para estos ambientes tan contradictoriamente cargados y pesados que estamos viviendo en nuestra patria. Por una parte, el fútbol y sus glorias efímeras, y por otra parte, pues las tensiones propias de una elección presidencial y de otro tipo de funcionarios para la semana que entra. Así que creo que es mejor que nos relajemos, la pasemos bien, y si en algo sirve estas historias un tanto cuanto pues sencillitas, que tienen más que ver con la parte muy muy humana, con la parte pues privada, personal de estos hombres, pues bienvenido. Miren, muchas gracias a JC Martínez, que me acaba de escribir, se lo aprecio enormemente. También quiero agradecerle a doña Carmen María González, que me está saludando, también se lo agradezco. Dice que como cada sábado, escuchando con sumo interés. Nuestro amigo Iván García me hace una pregunta sobre la Puerta Mariana de Palacio Nacional, y es una verdadera casualidad, don Iván, porque el día de hoy, justamente hace un momento, compré, les voy a tener que hacer el comercial, nunca lo hago, pero lo voy a hacer, la revista Relatos e Historias, que ni trabajo ahí ni me pagan nada, pero déjenme decirles que es muy buena. Yo la compro cada mes, y justamente en la edición de hay un artículo que me gustó mucho de un señor Edwin Alcántara, que se llama El amorío prohibido del presidente Arista. Se lo recomiendo, me encantó, yo lo leí ahorita a la hora de la comida, y me gustó mucho además porque yo ya conocía el cuadro del presidente Arista que se encuentra en Palacio Nacional, pero no conocía el cuadro de la que es supuestamente su amante, que está en la colección del Banco Nacional de México, que tiene una pinacoteca maravillosa, del mismo autor, del mismo año, que indudablemente pues eso encierra una investigación más profunda probablemente, que ya la tendrá este hombre, Edwin Alcántara, pero que me encantó. Se los recomiendo, este número de la revista Relatos e Historias de México. No me pagan nada, ni me dan publicidad ni nada, nunca he escrito ahí con ellos, pero me gusta esa revista y la leo cada mes con mucho placer. Bueno, estamos platicando de don Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, que llegará a la tierna edad, digo tierna para nosotros, de 38 años a sentarse en la silla presidencial, que es un hombre que era de buen pasar económico. Después le va a ir muy mal, después va a perder todo. Finalmente sus propios padres no pueden heredar lo que quisieran, porque la guerra de independencia, como ustedes bien saben, fue en algunos lugares un destrozo absoluto. Se cegaron las minas, se asolaron los campos, y parte de los bienes de la familia Fernández Félix pues acabaron justo en la guerra, y don Guadalupe tuvo que rehacer con muchas dificultades su pequeño capital. Consiguió, eso sí, comprar una hacienda en el estado de Veracruz después de que fue presidente, que se llama El Jobo, pero como no tenía dinero suficiente, le pidió prestado a su amigo Antonio López de Santana para que le ayudara a adquirirla, hipotecando por supuesto la hacienda a favor de Santana. Don Guadalupe Victoria poco la va a poder disfrutar la hacienda, va a morir muy joven, como ya lo sabemos todos, a pocos años después, víctima justamente de la epilepsia que se le fue desarrollando de manera espantosa. Y él,
Por ser epiléptico nunca se casó, bueno, nunca se casó durante la mayor parte de su vida, incluso cuando fue presidente de la República era solterón, y solamente al final, casi en sus últimos años, seguramente por tener quien lo acompañase y quien lo cuidase, contrajo matrimonio con una mujer, María Antonia Bretón, que será la que la atiende en sus últimos días, que pasó justamente en el castillo de Perote, allá en Veracruz, víctima, repito, de la epilepsia, un hombre que sufrió mucho esta terrible enfermedad. Y su amigo es Antonio López de Santana, aunque no lo crean, eran buenos amigos, se llevaban pero muy bien. Antonio López de Santana va a llegar a la presidencia de la República en el año 1833 por primera vez. Recuerden que él está en 7 turnos constitucionales que equivalen a 11 veces cuando pedía licencia, iba y venía. Estuvo sentado en ella en 11 ocasiones y la primera, cuando llega, tenía apenas 39 años de edad. Era muy jovencillo Santana, pero su nombre va a figurar en la historia política mexicana durante 20 años, así que va a salir de escena cuando esté a punto de cumplir los 60. En realidad, cumplió 60 años siendo presidente de la República en 1854. Le hacen una gran fiesta, es el último año que será gobernante, así que estuvo pues más o menos en el candelero político como presidente pues más de 2 décadas, y como general y como hombre indispensable en la historia de México. Y él es de una clase media alta. Su papá era notario público, con lo que eso significa, que son normalmente personas con un buen pasar, y Santana mismo se va a preocupar muy pronto por acrecentar su buena fortuna y por crear un capital inmueble como se utilizaba en aquel tiempo, adquiriendo primero la hacienda de Manga de Clavo, muy cercana a Veracruz. La última que comprará será El Encero, cercana a Jalapa. Y fíjense, con el paso del tiempo va a adquirir todas las haciendas que había en el camino de Jalapa a Veracruz, el camino viejo, el que pasa por Puente Nacional y por Puente de Ovejas y por otros lugares así. Compró todas las haciendas que había en el camino y compró también, fíjense qué interesante y qué listo, todas las postas, es decir, los lugares donde se detenían las diligencias, que era una especie de descanso cada hora y media, en donde se podía servir de comer, donde había hospedaje, en fin. Su negocio era pues el camino de Puebla a Veracruz, de Jalapa a Veracruz, y él pues lo va a adquirir para Manga de Clavo primero, su primera esposa, doña Inés de la Paz García; El Encero para su segunda esposa, doña Dolores Tosta, que era una mujer bellísima, ahorita platicaré de ella. Pero déjenme comentarles que en el camino pues tiene varias haciendas y tiene muchas mujeres. Es un hombre que se casó 2 veces. La primera esposa fallece, es viudo, vuelve a casarse con otra. Ya saben lo que se dice, ¿no? Que el dolor del viudo es agudo pero breve. Se casó a los 3 meses con Dolores Tosta, pero no dejó de frecuentar a otras damas. Y esto no es infundio, ¿eh? Cuando se habla de las amantes de los presidentes, pues hay que demostrarlo. Y Santana nos hizo el favor de dejarnos, a todos los curiosos, a todos los historiadores y a todo quien quiera leer, de dejarnos anotadito en su testamento a quienes reconoció como hijos habidos y el nombre de cada mujer con la que los tuvo. Esto es ser un señor presidente de la República, ¿verdad? Que tenía 7, 8 hijos por ahí. Todos aparecen en su testamento indicando el nombre de la mamá de cada uno de ellos. Inclusive con algunas señoras llegó a tener 2. Yo le he contado en el testamento, además de sus 2 esposas, con la primera tuvo hijos, con la segunda no. Tuvo 6 más, además de las historias que se cuentan, algunas inventadas, como la que ocurrió supuestamente en Texas, donde dicen que para seducir a una señorita decente le tuvo que prometer matrimonio, y para poder conseguir sus favores vistió o disfrazó a uno de sus oficiales como sacerdote para que participara en un matrimonio falso. Esto es un cuento, por supuesto, ¿eh? En cambio, y estaba dedicada a nuestros amigos de Aguascalientes, la que sí es cierta es la historia que vivió personalmente allá, en esta ciudad hermosísima de Aguascalientes, cuando quería sentirse como un Napoleón Bonaparte, y había leído Antonio López de Santana que, andando en Polonia, los polacos organizaron una especie de conjura, un complot diríamos hoy en día, por el cual una mujer bellísima
de nombre María Valesca, se le acercó, lo sedujo a Napoleón Bonaparte, por supuesto se lo llevó una noche y al día siguiente, encantado de la vida, Napoleón concedió la independencia a Polonia. Y entonces Santana dicen que quería vivir una historia similar, claro, en Aguascalientes, que no es Polonia, pero sin embargo en aquel tiempo este pequeño estado de la República era parte de Zacatecas, un estado mucho mayor, y los aguascalentenses querían separarse e independizarse los zacatecanos, y por lo cual, pues una mujer, Luisa Fernández Villa, se supone que con un solo beso obtuvo la independencia y la libertad de Aguascalientes, beso que está retratado en el escudo de armas de este pequeño estado de Aguascalientes, donde ustedes pueden verlo, ahí están los labios, y pues yo no creo que Santana se haya conformado con un solo beso. Entonces, pues doña Luisa Fernández Villa, la María Valesca mexicana, a lo mejor dio más. Santana padeció de la salud, sí, claro, evidentemente un hombre que ha perdido un miembro, perdió la pierna, recuerden ustedes, en 1838 y quedó amputado de ella para siempre, y que tuvo que recurrir a una pata de palo y luego una pierna postiza que ustedes pueden ver en el castillo de Chapultepec, pues la salud quedó resentida con los efectos propios de este tipo de intervenciones más en el siglo XIX, que recuerden, las infecciones están a la orden del día y los cuidados médicos pues tienen que ser sumamente eficientes para poder evitar que eso se cangrene, y Santana padeció mucho y se cuenta muy bien que fueron varios meses para recuperarse y que nunca recobró totalmente la salud después de haber perdido esta pierna. Este es Antonio López de Santana, que finalmente, para terminar su vida, la pasó económicamente mal. Había perdido sus haciendas, recuerden que las hipotecó para poder con ellas armar al ejército mexicano, y finalmente pues nunca recuperó el dinero que invirtió, y los últimos días de su vida los vivió gracias a la ayuda y caridad de su esposa Dolores Tosta, que es la que literalmente lo mantenía. Una mujer hermosísima, y para probarlo yo les rogaría, cuando tengan tiempo, en Google pongan el nombre Dolores Tosta y verán una pintura hermosísima del artista mexicano Juan Cordero, que la retrató, y en donde efectivamente se nota que es una gran dama de distinción y de hermosura. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque ya de esta tarde de la historia que quiero vivir, agradeciéndoles que estemos acompañándonos, por supuesto, después de las emociones del fútbol y ante las emociones de lo que viene la semana que entra. No me refiero a la parte futbolera, sino a la parte político-electoral. Más vale, así lo pensé, y espero que estén ustedes de acuerdo en tener un programa ligerito que nos haga por lo menos sonreír un poco. Gracias, muchas gracias a don Leopoldo Espinosa, que me escribe desde Ensenada, Baja California. Dice que es un excelente programa, como siempre, y me pregunta esto, o no, se pregunta que si nos imaginamos qué sería de nuestro país si nos gustara igual la historia como el fútbol. Me encanta su comparación, muchas gracias. También le agradezco a don Gerardo Guadarrama, que siempre nos escucha, a doña María Georgina, que nos saluda como siempre desde San Miguel el Alto, allá en Jalisco, gracias. Don Jorge Lozano, y me dice que faltó la historia de Santana y la mulata en San Jacinto, que sí es cierta. No, esta es parte de las historias que me refiero. Yo creo que las historias, don Jorge, que le inventaron a Santana allá en Texas, como la mulata en San Jacinto, que es donde lo derrotan, que por eso se supone que perdió la batalla, porque estaría encerrado en su tienda de campaña disfrutando de los encantos de una mujer. Y la otra que platiqué, que se supone que ocurriría en San Antonio de Texas después de la batalla del Álamo, en donde habría burlado a una señorita fingiendo una boda con ella. Yo creo que esta es parte de la mítica tejana, que para crearse una historia inclusive han podido fingir e inventar pasajes como estos, que a mi juicio son verdaderamente ridículos. Si ustedes saben, y no es por hablar mal de los tejanos, pero hay hasta una asociación de las hijas de la Revolución Tejana, puras señoras de esas de tipo Trump, de muy, muy blancas, ¿verdad? Totalmente arias y bueno, en fin. Por eso yo no volví a ir a Texas, porque cuando fui no les gustó, porque allí en el Álamo yo sí festiné que ahí había sido una victoria mexicana, y estas mujeres me vieron muy feo hace muchos años, así que no hablemos de eso mejor. Muchas gracias, muy amable don Jorge.
se lo aprecio enormemente. También le agradezco a don Ernesto Romo Pérez, que si voy a hablar de Juana Catalina Romero, ya me ganó, déjeme llegar ahí, don Ernesto, muchas gracias por llamarme. También Rosa Araceli Rotahecho, otra vez, muchas gracias. Bueno, decía yo, vamos a cambiar de tema, vamos un jovenzazo. Miguel Miramón se hizo presidente de la República, fíjense, este sí, a la tierna edad de 27, 28 años. Un chamaco, este sí, literalmente un chamaco, ¿eh? Claro, le cayó la presidencia en sus manos. Quizás un poco la buscó porque ya se había convertido en el héroe militar del momento, y esta condición de héroe, esta condición de famoso, esta condición de popular, esta condición de ser pues un hombre que triunfaba, trae como consecuencia que a esa edad y con tanto triunfo y siendo el presidente, evidentemente lo que le van a abundar van a ser las mujeres, como lo constató y lo contó con todos los pelos y señales de sus sufrimientos su propia esposa, doña Concha Lombardo, doña Concepción Lombardo de Miramón, quien en sus memorias, que les recomiendo positivamente, narra sus cuitas sufriendo por las calaveradas de su marido, que era bastante don Juanesco, ¿eh? Y en momentos inclusive cuenta la propia Concha cómo tenían que a ella detenerla a los ayudantes en Palacio Nacional cuando llegaba a visitar a su esposo de improviso, sabiendo que ahí estaba la otra, y como a una de las otras la tenían que sacar por la puertita lateral que da hacia la calle de Corregidora en Palacio Nacional. Es decir, doña Concha sabía todas y le gustaba cacharlo en la movida para poner una gritiza y una regañiza porque le regañaba, ¿eh? Miramón no aprendió todavía el último tramo de su vida ya en Querétaro, estando ya en los días del sitio a punto de caer prisionero. Todavía las últimas noches de libertad las pasó gozoso en brazos de una amiga queretana. Claro, cuando estuvo ya preso, la que llegó a acompañarlo fue su esposa, y la que va a cuidar su recuerdo para toda la vida será precisamente doña Concha Lombardo. Miguel Miramón era de una familia clase media tirando a la baja, nunca pudo hacer fortuna, nunca pudo tener bienes propios. Su familia, cuando él muera, tendrán que vivir del legado que en su nombre dejó Maximiliano allá en Austria para que pudiese sobrevivir la familia Miramón. Gozó, por supuesto, a esa tierna edad de 28 años de buena salud. Cuando fallezca va a morir exactamente a los 34, 35 años de edad, muy jovencillo. Así que pues es un hombre que va a tener esta fortuna inmensa que seguramente los dioses, según cuenta la leyenda griega homérica allá en Eliada, que cuando los dioses le dijeron al joven Aquiles que pidiera un deseo, y él pidió simplemente vivir poco, pero vivir con gran intensidad. Así habrá seguramente sido la vida de Miguel Miramón. Por otra parte, dando el brinco de una generación posterior, de quien ya hemos hablado mucho y no me detendré sino lo indispensable, es Benito Juárez. Simplemente él llegó a la presidencia de la República, fíjense amigos, a los 51 años de edad. Es el primer presidente que llega a esa edad. Todos los demás, todos los anteriores habían sido entre Miramón, que es el exceso de 28, y los demás de 40 y tantos, por ahí, entre los 30 y los 40, y de pronto llega un hombre mayor, Benito Juárez. Mayor para ese tiempo, 51 años de edad ya los quisiera cualquiera, ¿no? Pero en ese momento es un hombre grande, y como se va a quedar en la presidencia 14 años, pues va a morir, como ya lo hemos platicado aquí, a los 65, 66 años de su edad. Había cumplido ya los 66, así que es un hombre que literalmente envejece en el cargo público con las enfermedades, además, que ya platicábamos hace algunas semanas, referentes a su descuido de peso, que estaba gordito, a su cantidad de cigarros que se fumaba, el poco ejercicio que hacía y finalmente los infartos que se le provocaron. Fue pobre, por supuesto, de una pobreza extrema cuando era niño, pero poco a poco fue recuperándose. Al final, su testamento es muy claro y simplemente en bienes inmuebles dejó 8 casas, 4 de ellas en la ciudad de Oaxaca, y no jacalitos, en el mero centro de Oaxaca, y 4 más en la Ciudad de México, incluyendo una finca de recreo hermosísima que hoy
se encuentra en la calle de Serapio Rendón, ahí en la colonia San Rafael, y que ha sido convertida en una escuela primaria pública llamada Margarita Maza. Es en un terreno perteneciente a Benito Juárez, que repito, dejó al final de sus días 8 casas y bastante dinerito en efectivo. Es decir, le fue bien, con un claro ejemplo de esfuerzo para salir de la miseria y llegar a una muy buena posición económica. Y en cuestión de amores, sabemos muy bien que don Benito pues tuvo 2 grandes amores en su vida. Bueno, 3, uno es la presidencia. Pero hablando de mujeres, fueron 2. La primera, su primera esposa, sí, su primera esposa, Teresa Chagoya, una mujer oaxaqueña que va a morir, lo va a dejar viudo, pero quien también le va a dar 2 hijos. Un varoncito llamado Tereso Juárez, que va a ser un oficial republicano que va a morir en combate contra los franceses en Chihuahua, siendo él parte de la escolta del propio presidente Benito Juárez. Al enfrentarse a las tropas invasoras, va a fallecer en combate. Y una hija, Susana, que lamentablemente nació ya con enfermedades de deficiencia intelectual. Yo creo que tenía síndrome de Down, pero no se decía exactamente así en aquellos tiempos. Y luego se va a casar con esta mujer verdaderamente incomparable, que es Margarita Maza, con una diferencia de edades de 20 años, como le hemos platicado, y Margarita, sabiendo que Benito era viudo, que tenía 2 hijos, una hija enferma mentalmente, y que además pues era un hombre con un difícil futuro en aquel tiempo, y que sin embargo, yo estoy cierto que esta muchachita, Margarita Maza, cuando se casa enamorada de este hombre, adivinaba en su corazón de veras que se estaba casando con un hombre grande, que con el tiempo, a pesar de lo mucho que la hizo sufrir en términos económicos, en términos de abandono, en términos de huidas, escapadas, pues va a ser finalmente una primera dama, esposa del presidente de la República, y después, pues finalmente don Benito, quizás uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país. Hago un intermedio rápido con un solterón, un presidente solterón, Sebastián Lerdo de Tejada. Nunca se casó. Él llegó a la presidencia de la República a los 49 años de edad, proveniente de una familia muy acomodada de allá de Jalapa, Veracruz. Era bastante ricachón, con muy buena salud. Nunca se casó, pero no crean que por alguna cuestión de estas muy modernas, hoy que es día de la marcha esta LGTB, no sé cuántas cosas, que con todo respeto están marchando, yo estoy aquí haciendo mi programa, pues no era de estos. Estuvo profundamente enamorado de una señorita en Chihuahua, que él, bueno, como telenovela, le daba miedo confesarle su amor. Se aterraba. Y claro, la señorita se dio cuenta de que este hombre le tenía miedo a decirle que la quería. Y finalmente, cuando se atreve, le dijeron que nones. Y el pobre hombre de veras se quedó desconsolado, y siempre toda su vida recordó a esta señorita chihuahuense, a la cual pues aspiró. Ella no quiso, y finalmente pues va a pasar todo el resto de su vida en la soledad, eso sí, ya en el exilio, convertido en un exquisito gastrónomo. Era un hombre refinadísimo y tenía fama de ser el mejor conocedor de la calidad de los alimentos en Nueva York, en donde fue a morir. Vámonos a otro presidente. Vamos a empezar rápidamente con el general Manuel González. Sí, me brinqué deliberadamente a Porfirio para dedicarle el último segmento de hoy, pero Manuel González es también un personaje bien interesante, pero hablamos enseguida de él. Estamos aquí, amigas, amigos, para este último segmento de esta tarde de La Historia que Quiero Vivir. Gracias a don Jorge Chaboya, que me hace una pregunta muy interesante, que si hemos tenido, aparte de Juárez, presidentes que hayan llegado mayores de 50 años, varios. Más que eso, no va a dar tiempo hoy porque estamos en el siglo XIX y son puros chavitos. Como les decía yo al principio, cambia el promedio de vida, la expectativa, la esperanza de vida, y entonces cuando llegue el siglo XX ya nos van a llegar algunos bastante más añosos, algunos hasta de 68, 69 años, ya veremos. Victoriano Huerta llegó a los 68, pero bueno, me estoy adelantando. También quiero agradecerle muchísimo, también me escribió hace un momentito,
don Fernando Paulina Bedillo, desde allá, desde Morelia, muchas gracias, que sí, que está bueno el tema de hoy, y chusco además también, esa era la idea. Y estamos con don Manuel González, este hombre es muy singular. Ustedes recuerdan que también es manco, perdió un brazo en la batalla del 2 de abril, siendo un destacado colaborador del general Porfirio Díaz. Y fíjense, para su desgracia, en la batalla de Tecoac, 10 años después, el mismo brazo que ya había perdido, donde tenía más un muñón, volvió a recibir otro cañonazo en la misma herida, le tuvieron que cortar todavía más el muñón, y el pobre, bueno, tenía ese brazo hecho pedazos, por supuesto lo perdió. Y pues era el compadre de don Porfirio, recuerden que él le va a dejar la silla presidencial una temporadita. Es un hombre de origen humilde, que logró hacer pues carrera militar, por supuesto por los puestos públicos que ocupó, más seguramente su inteligencia logró hacerse una pequeña fortuna que se traduce en que adquirió una hacienda, y todos la conocen, han oído hablar de ella, la hacienda de Chapingo, ahí cerca de Texcoco, en el Estado de México. Ese era su bien de fortuna. Su salud deteriorada así por el efecto de la amputación del brazo. No es fácil vivir con un brazo amputado, y menos, repito, en aquella época con el atraso médico de entonces, que hacía muy difícil que esto pudiese componerse. Quizás, dicen los médicos, como Salvador Quevedo y Subieta, un famoso escritor del principios del siglo XX, esta carencia de uno de los miembros de un brazo provocó desórdenes, digámoslo así, de orden sensual en su organismo. Se convirtió, hoy llamaríamos de esta manera, en un adicto al sexo. Y no le bastó a su esposa, se consiguió un amante y todavía se consiguió también, o mandó traer, fíjense bien qué cosa, una mujer de Turquía, una circasiana de la región de Circasia, que se supone hacía maravilla y media en estas cuestiones, pues se trajo a su mujer, su esclava, para satisfacer sus bajas pasiones, diríamos hoy en día. Estaba casado originalmente con una mujer también sencilla, humilde, doña Laura Mantecón, con la que procreó un par de hijos. Y le pasó lo que dice el dicho también, que hay hombres que deben el ascender, crecer y llegar hasta la presidencia de la República a su primera mujer, y al llegar a la presidencia de la República se consiguen la segunda mujer. Esto fue lo que le sucedió a Manuel González, porque cuando se convirtió en presidente, pues pensó que para sus hijos, los niños González Mantecón, pues merecían tener una educación más refinada, y mandó traer de Inglaterra a una señorita institutriz, una maestra privada, que debe haber sido pues una mujer blanca, güerita, bonita, la señora Juana Catalina Horn, Jean Catherine Horn. Se enamoró de ella, corrió a su esposa de Palacio Nacional, con la institutriz tuvo 2 niños más, los González Horn, y bueno, pues la cosa fue dividir finalmente la herencia entre los 2 hijos que quería mucho de su primer matrimonio y los 2 hijos que también quería mucho de su relación con la institutriz. Este es Manuel González, para pasar directamente a el cierre del programa de hoy, que es Don Porfirio. Fíjense que nos acostumbramos a verlo viejito en la presidencia de la República. Sí, efectivamente, cuando renunció estaba a punto de cumplir 81 años de edad, ser un hombre mayor. Pero cuando llegó a ella, y esto poco hemos reparado, tenía nada más 47 años de edad. Los mismos, por cierto, se me olvidó decirlo, que tuvo Manuel González cuando subió a la presidencia. Ya no eran los años de los treintones, ya estamos en los cuarentones. Llegó Porfirio Díaz la primera vez en 1877 a los 47 años de edad, casado en ese momento con su primera esposa, su prima, Delfina Ortega, y pues en una posición económica que siempre mantuvo igual. Era muy modesta, desde su más tierna infancia, cuando su papá muere, cuando finalmente su madre tiene que dedicarse a atender pues el pequeño tendajón que tienen ahí en la Casa del Toronjo frente a la iglesia de la Soledad en Oaxaca, cuando tiene que pues trabajar la señora para poder sacar adelante a sus hijos. Pues Porfirio Díaz siempre fue bastante despreocupado del dinero.
no le importaba mucho y nunca se preocupó por hacer bienes de fortuna. Jamás tuvo una casa propia, jamás tuvo un terreno, jamás tuvo absolutamente nada. Estando todavía en el exilio, vivía de, eso sí, la fortuna que tenía doña Carmelita, su segunda esposa, porque él inclusive la pensión que le correspondía como general de división del ejército mexicano la había donado para que fuese repartida entre los mejores alumnos como premio del colegio militar. Un hombre pues despreocupado, desapegado totalmente en cuestiones económicas, no se enriqueció, no le interesaba el dinero, jamás robó. Un hombre honrado, hay que decirlo, aunque sus colaboradores no lo fueron tanto. He platicado en otras ocasiones como en París, don Porfirio tuvo que vivir en un apartamentito muy modesto, que repito, pagaba a su esposa, y a pocas cuadras de allí vivía su antiguo ministro de Hacienda, José Yves Limantour, en una casa exactamente en la glorieta de la Estrella de l'Étoile, frente al Arco del Triunfo, que indica, por supuesto, el estatus económico de los Limantour, que seguramente pues, él sí se enriqueció. Pero bueno, don Porfirio tenía una salud proverbial. De veras, por eso llegó hasta los 85 años de vida y al final lo que lo mata es una neumonía que por supuesto en Europa con la falta de costumbre, él todo un oaxaqueño mexicano, imagínense, con el frío parisino, por supuesto cualquier airecito lo tumbaba y le ocasionó una bronconeumonía que será que lo mate, pero tuvo en México una salud proverbial. Inclusive se cuenta la anécdota que fue real de que cuando ya para el estándar de su momento, a los 70, 75 años de edad, don Porfirio pues ya debería estar, pues si no muerto, por lo menos retirado, como muchos de su propia generación a los cuales él sepultó, incluso hombres más jóvenes, pues resultó que el presidente seguía gobernando y seguía con un vigor notable, y no lo creían los inversionistas extranjeros, sobre todo en los momentos en que México estaba renegociando su deuda. Pues la gente en el mundo de las finanzas veían con preocupación qué sucedería a México en cuanto faltara este presidente providencial que gobernaba la nación ya por más de 20 y tantos años en ese momento. Y entonces algunos banqueros hicieron una visita para platicar directamente con don Porfirio, y mañosamente cuando llegaron a visitarlo allá a la residencia presidencial en el castillo de Chapultepec, los llevaron primero a que pasaran como accidentalmente frente al gimnasio donde los cadetes del colegio militar hacían justamente ejercicios, y allí entre todos los chamaquitos había un señor con la ropa adecuada deportiva de aquel tiempo, que es como una pijama, en las barras asimétricas, haciendo una demostración verdaderamente impresionante de gimnasia, con un cuerpo robusto y firme. ¿Y ese señor quién es? El presidente de la República. Don Porfirio se disculpó, como que no pensó que lo iban a ver así. Perdónenme, voy a cambiarme. Ya rezó al rato, ya vestido como correspondía, pero había servido como para impresionar a estos hombres, para que vieran qué salud tan fuerte tenía el presidente de la República, lo cual era absolutamente cierto. Y como hemos platicado alguna vez, el día que perdió el poder, entre otras cosas, lo hizo porque no podía razonar, porque por primera vez en su vida se había enfermado, y de una muela. El dolor que le producía una muela mal sacada quizás es parte de lo que lo hizo perder la concentración que siempre tuvo, y mejor renunció a la presidencia de lo mal que estaba de la encía del maxilar. Don Porfirio tuvo una vida amorosa fuerte, su primer amor conocido, y esto va a ocasionar muchas polémicas todavía en Tehuantepec, allá en Oaxaca, es con la famosa Dizjazá, una mujer que dicen que era bellísima, la don Porfiria del Istmo le decían, de nombre Juana Catalina Romero, que cuentan las crónicas, pues era la novia, amante, querida, informante, representante y después matriarca de don Porfirio Díaz en esta zona, porque eran muy parecidos, una mujer muy libre, una mujer muy dura, una mujer que además también decían que tenía poderes, una mujer que se convertiría en la cacique del Istmo de Tehuantepec, y con ella pues se dice que tuvo amores fuertes. Les recomiendo, cuando vean la telenovela por ahí del vuelo del águila, vean las escenas pavorosamente sensuales que se avientan los protagonistas que están representando a don Porfirio,
y a Juana Catalina Romero. Fueron en su momento el actor Humberto Zurita y la actriz Salma Hayek, y de verdad eran unas pasadas fuertes, ¿eh? Ya les platicaré algún día que tuve que ir hasta pedir perdón a Tehuantepec por andar poniendo estas imágenes en las cuales los dos protagonistas se dieron su buen y sabroso agarrón allí. Después tuvo otras mujeres como Rafaela Quiñones, que en Guamustitlán Guerrero le dará una hija que es su hija Amada Díaz, pero finalmente ya va a sentar cabeza, se va a casar primero, como hemos platicado en su momento, con su sobrina Delfina Ortega, su sobrina directa, y más adelante, en cuanto fallezca Delfina, va a contraer matrimonio casi inmediatamente con la famosísima Carmen Romero Rubio. Amigos, la semana que entra continuaremos por ahí. Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente su atención. También a don Pedro Sandoval, que me escribió y que acabo de escucharlo en este momento, su mensaje, y a Daniela, por supuesto, en la producción, don Raúl Cruz en los controles, y a todos ustedes, pásenla muy pero muy bien en esta semana, y primero Dios, aquí nos escuchamos.